Nunca arranca 11:30, pero tampoco nunca arranca mucho más allá de las 12:10. Bueno, acá estamos transmitiendo por Facebook Live. Así que bueno, muchas gracias por sumarte al programa de conferencias. Esto va a quedar grabado en la página, con lo cual también lo que digas lo pueden compartir. Hola Romina, ¿cómo te va? Justo, súmate. Sí. Siempre en las conferencias la idea es que ustedes, si quieren, hablen un poco o planteen alguna posición si tienen ganas, si no abrimos a la ronda de preguntas. Preguntas, ¿no? Sí, vamos con las preguntas. Bueno, empiezo yo. Mencionaba la posición destacada que habían tenido en el debate de la ciudad. También en el debate, Nicolás del Caño fue una de las figuras más buscadas durante el debate. ¿Qué creen que les aporta a una fuerza que quizás no son las mayoritarias y por eso por ahí no tienen el lugar que deberían en los medios? Este tipo de formatos como los debates o las conferencias, ¿le suman, no le suman? Va a ser muy simple, suma. Yo creo que suma, mi experiencia personal. No sé si se suma en voto, eso se puede decir el 28 de octubre. Tampoco es fácil saberlo porque no sé cuántos votos hubiésemos sacado si no se hacía eso. Entonces, siempre estamos en el terreno de incógnitas para revelar. Ahora, lo que yo recojo del debate es que básicamente lo que se ve positivamente es un conocimiento fuerte de la situación de los trabajadores, de la ciudad, y un contraste con una especie de candidatos coacheados, que no solamente es un problema de forma, porque si fuese de forma, bueno, si de hecho secundario, sino que también revela el intento de no llevar adelante un debate en serio. En mi caso, cuando vino el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad a presentarme el esquema del debate, yo le dije que no me parecía el adecuado, le pregunté si había espacio para hacer una contrapropuesta, me dijeron que sí, la realicé por escrito esa contrapropuesta, fue tenida en cuenta, supongo que se terminó imponiendo el criterio de la reta. Pero lo que nos importa a nosotros creo que sirvió para una visibilidad y para un contraste de posiciones. El hecho de preguntarle a la reta a la cara, ¿por qué él, siendo que tiene la posibilidad de resolverlo con una medida administrativa de su gobierno, tiene 18.000 trabajadores precarizados? ¿Por qué él, siendo jefe de gobierno, avala que empresas privadas precaricen trabajadores, incluso con presentaciones judiciales de su gobierno a favor de las empresas? Es un contraste. Después el alcance de eso, insisto, no soy la persona más indicada para saber cómo va a impactar en la opinión pública, habrá que hacer un estudio y medirlo. Pero yo creo que nos viene bien, y el hecho que nos viene bien también se prueba en que ellos mucho debate no quieren. Por eso lo han regimentado tanto, no vale tanto para el debate de la ciudad como para el debate presidencial. Ustedes los han visto, son debates muy regimentados. Sí, desde el punto de vista, lo que acá planteaba Gabriel, creo que es claro que el debate de la ciudad genera un impacto importante. Bueno, ayer pudimos verificar que algunos votos ya han marcado que ha ganado claramente. Nos lo dijeron en un medio de comunicación. Se suman de a uno. Siempre de a uno, siempre vale de a uno, por supuesto. Pero no, creo que también acá hay dos cuestiones. Por un lado, nos da a fuerzas que no tenemos los recursos ni los aparatos de gobierno para poder desenvolver nuestra posición y nuestra política, nos da un cierto pie de igualdad, porque estamos todos allí en ese debate, y a la vez, bueno, se marca este contraste de políticas, y creo que también se vio en el debate presidencial este contraste, mientras la mayoría de los candidatos trataba de que se atraviese el tiempo cometiendo la menor cantidad de errores posibles. Desde el Frente de la Izquierda, Nicolás del Caño desenvolvió un programa que incluso tuvo elementos muy claros con lo que estaba pasando en ese mismo momento en otros países como Ecuador, mencionando que era lo que venía de la mano de seguir las recetas del FMI. Por eso creo que la idea de la mayoría de los candidatos de los partidos tradicionales, como nosotros nos definimos, de las fuerzas patronales, tiene que ver con que no quieren debatir, porque no quieren poner realmente cuáles son los programas que van a llevar adelante, ¿no? Y en ese sentido, creo que la mayoría de los que estaban allí el domingo, si
podrían haber elegido, no hubieran estado, y por eso no sale un debate de candidatos a vicepresidente, que todos dicen que quieren, pero en realidad nadie lo concreta, y a mí me ha pasado con claridad que cuando incluso me tenía que cruzar con alguno de ellos, de fuerzas incluso menores, en algún ámbito, casualmente resulta que hay un problema de agenda o que no se podía hacer intercambio de preguntas o lo que fuera para que no haya un contraste. Desde nuestro punto de vista, nosotros somos el Partido Obrero, que es el Frente Izquierda Unida en su conjunto, al revés, nosotros como tenemos un programa para desenvolver, queremos poder expresarlo, queremos llamar la atención sobre los problemas que están atravesando, sobre el futuro, que lo vemos justamente muy, muy negativo si se siguen estas políticas, y creo que también ha quedado claro, y esto ha sido muy, muy fuerte en la figura de Gabriel, cómo la izquierda ha dejado de ser esa idea de gente que hace un planteo testimonial, sino claramente como un programa, digamos, en defensa de los trabajadores y con el cuestionamiento de fondo al régimen capitalista, cómo se puede también colocar en temas concretos y en un conocimiento de lo cotidiano con mucha solvencia, ¿no? Yo le voy a hacer una primera pregunta a Gabriel. Si, en el marco de la crisis económica, ¿cuáles serían, si llegases al jefe de gobierno, tus primeras medidas económicas en el marco de la ciudad, en el contexto de la crisis, y para abordar, digamos, un rol protagónico de la ciudad en la economía nacional y en las problemáticas sociales existentes también en la ciudad? La ciudad ocupa un lugar central en el país, con lo cual cualquier medida económica que tome tendría un impacto político y económico en el país. Algunos temas son fundamentales. La ciudad siguió el mismo esquema de Macri de endeudamiento. Ha crecido el endeudamiento de la ciudad muchísimo. Ellos se atajan de que no está tan atado al dólar, o mejor dicho, no es una deuda dolarizada como si era nacional, que el 70% está emitida en divisas, la ciudad es en pesos mayormente, pero está atado al tipo de cambio, con lo cual, que se paga en pesos, la cantidad de pesos que se requiere está atado al tipo de cambio. Y ha crecido muchísimo. Nosotros somos partido de una investigación a fondo de esa deuda, que hoy consume una parte significativa del presupuesto de la ciudad. Y hay una parte de esa deuda que tiene un origen ya ilegítimo, muy claro, fue tomada en su momento por el gobierno de Macri con bonos tango. Bueno, eso lo tenemos que investigar a fondo y va a quedar claro que no va a tener que pagarse una parte significativa de esa deuda por su origen ilegítimo. Después, el tema impositivo de la ciudad. En la ciudad están las grandes empresas radicadas. Acá tenemos la casa matriz de todos los bancos. De las grandes multinacionales están radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo se le cobra un impuesto muy bajo. Por ejemplo, el ingreso bruto, que es el impuesto más importante que tiene la ciudad, que recauda casi el 70% de su recaudación pasa por el ingreso bruto. Nosotros somos partidarios de implementarlo notablemente para esos grupos económicos, que tienen un beneficio de instalarse en el centro del país, y en cambio sacar impuestos a los trabajadores. Un impuesto que habrá que eliminar de inmediato es el impuesto a la vivienda única. El gobierno de Larreta, al igual que todos los gobernadores del país, en el año 2017 firmó el pacto fiscal, y por ese pacto fiscal que se terminó firmando a fin del año, también lo firmó Lisa Kirchner, todos, no me agarro por la renta nada más. Eso llevó a reducir impuestos a empresas y aumentar impuestos a los trabajadores o a los vecinos. Nosotros somos partidarios de hacer lo contrario. Aumentar el ingreso bruto, en particular a los grandes grupos económicos, y el tema de los bancos me parece lo más significativo, y reducir impuestos o anularlos en el caso de la vivienda única. Después, a nosotros nos parece también importante encarar ya las medidas que yo planteé en el debate. En términos del salario del trabajador, hoy la ciudad, el 50% tiene un salario menor a 25.000 pesos. El 50% son los números del Centro de Estadística de la ciudad. Y la canasta de pobreza es 34.000. La ciudad no tiene un salario mínimo de acuerdo al costo de vida de la ciudad. Tenía que establecerse. Y el pasaje a la planta permanente de todos los precarizados de la ciudad y el hecho de hacer un plan inmediato para blanquear a los trabajadores privados de la ciudad. Nosotros tenemos un proyecto nacional que es aplicarlo en la ciudad, que es que con la mera denuncia del trabajador que está negro, fuera de la ley, con 2 testigos, pasa a estar blanqueado. Y esto es clave porque crece esa precariedad laboral. Nosotros hemos visto con mucho desagrado que cuando los trabajadores de estas plataformas, llevan la pizza, reparten a domicilio, fueron a la justicia laboral de la ciudad, ganaron un fallo, el gobierno de la ciudad se presentó en la justicia a favor de las empresas. Esto es gravísimo, porque son empresas que violan la legislación laboral argentina. Entonces eso lo tomamos de inmediato. Entonces, como medidas fundamentales. Ahora bien, no se nos escapa a nosotros
que si somos como fuerza internacionalista, por principio, no queremos el socialismo en una sola ciudad. Sería un planteo para integrar esto una transformación social más amplia del conjunto del país. Pero serían medidas que, insisto, siendo la ciudad de Buenos Aires un centro clave de la Argentina, una medida de este tipo tendría que impactar en el conjunto del país, impulsando al pueblo argentino a pelear por ese mismo tipo de medidas en todas las provincias y también en el Estado Nacional. Sí, una pregunta para vos, que más o menos, y mi nombre es Cristian Schwarz, soy de la Universidad Católica. A propósito también de la respuesta reciente de expandir o considerar otros modelos de ciudad, si cada uno tiene un modelo de ciudad como horizonte, Argentina llegar a un modelo de país actualmente, ¿cuáles serían? Finalmente los candidatos tienen en un sentido de modelos. ¿A qué aspiran a llegar? Si tienen un modelo concreto, tanto de ciudad como de país. Bueno, no tenemos un modelo concreto en este momento. Creemos que hay que construirlo, que hay que desenvolver justamente un funcionamiento económico, social, político del país al servicio de la mayoría de la población. Creemos que en ese punto necesitamos una transformación social profunda, reconstruir, digamos, el país y la economía sobre otras bases sociales, y en ese punto, obviamente, entendemos que hay que terminar con esta desigualdad brutal de un país que está saqueado por un conjunto de empresas y de bancos, y el conjunto de la población, la enorme mayoría, teniendo que asumir ese saqueo. Creemos que esta transformación es muy importante y necesaria, y además, no solo como una cuestión ideal. Nosotros vamos a una catástrofe cada vez mayor, donde estos antagonismos se van a poner de relieve con mucho rigor. Y por lo tanto, entendemos que justamente la salida hay que discutirla en estos términos, y que el resultado electoral, digamos, si ocurre lo que todos suponemos, que va a ganar Alberto Fernández, en realidad tampoco va a ser ningún tipo de salida, sino va a ser una profundización de este mismo camino, con algún otro lenguaje y demás, pero la idea del pacto social, del congelamiento de precios y salarios, esta idea que ya se va desenvolviendo, que bueno, vamos a estar mucho tiempo muy mal, esto va a llevar décadas para salir adelante, y además ya está planteando un horizonte de penuria para la mayoría de la población, mientras a los bancos están todos desesperados a ver cómo le garantizan que van a seguir haciendo su negocio sin problema. Entonces estas contradicciones se van marcando y se van a marcar, y nosotros de alguna manera nos estamos también preparando, alertando cuáles son las medidas que tenemos que tomar en función de estos choques de intereses que se van a manifestar, más allá del plazo electoral, pero que efectivamente se van a poner de relieve, y creemos que es posible, que no tenemos por qué someternos a la alternativa de más de lo mismo, y que en ese sentido hay que reconstruir, digamos, una sociedad sobre otras bases sociales. Y bueno, seremos el modelo del mundo en todo caso, ya que somos paradigma de inflación y de anomalía financiera, podemos perfectamente ser un modelo de desarrollo independiente al servicio de la población, utilizando las riquezas que de por sí ya están en nuestro país. Ya, compartiendo esto, quiero decir lo siguiente. Obviamente hoy en el mundo rige el capitalismo. Incluso los países que en su momento habían realizado revoluciones socialistas. Por lo tanto, no tenemos un modelo que uno pueda ver como un ejemplo a seguir. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. En los países donde se llevaron adelante transformaciones sociales muy profundas, el avance social que se dio fue enorme. Y no se podría haber dado bajo ningún punto de vista bajo el capitalismo. Con todas las distorsiones incluso que le impuso en su momento las distintas burocracias a esos estados. El avance que tuvo Rusia, la Unión Soviética, gracias a la Revolución del 17, fue inmenso. Rusia era un país campesino, atrasado. Participó en la Primera Guerra Mundial como una colonia financiera de Francia e Inglaterra, y terminó siendo una potencia industrial, con todas las distorsiones, insisto, que la perjudicó una burocracia. Pasó lo mismo con China. ¿Qué era China en el año 45, 46? Ni siquiera un Estado nacional. Difícilmente uno podía considerar un Estado nacional, porque conocen la historia de China no saben. Y hoy, algunos veces están peleando la hegemonía de Estados Unidos, como consecuencia de la formación de un Estado nacional. Cito esto solamente para ver que a veces uno tiene ganas, yo también,
que uno sea a la medida de las cosas, ¿no? Y los años que uno vive en este planeta sea a la medida de las cosas. A veces no se hace. Nosotros tenemos que observar, en una visión histórica más amplia, que allí donde se hicieron transformaciones socialistas, el avance fue muy grande. Si después hubo retrocesos, si los hubo, y no los negamos, tiene que ser discutido concretamente por qué. Pero para nosotros es un ejemplo a seguir. Insisto, ni China, ni Rusia, bueno, Cuba era un prostíbulo de Estados Unidos. Y terminó resolviendo problemas sociales que no resolvió ningún país de América Latina. Y uno ve República Dominicana y Cuba, están en la misma isla, prácticamente ahí lo mismo. Haití está todo cerca, y sin embargo, la catástrofe social de esos países ha sido inmensa. Entonces nosotros, al revés, aprendimos del siglo XX que hay que insistir por ese camino. Esa es nuestra conclusión. Vale. ¿Qué opinan de esta iniciativa de una CONADEP para el periodismo? Bueno, en realidad, mirá, lo que nosotros entendemos es que, por un lado, hay que dejar trabajar a los periodistas sin persecuciones y sin la idea de que cada cosa que hagan va a ser puesta objeto de persecución. Pero por otro lado, es claro que hay cada vez más una situación de sometimiento, digamos, de las líneas editoriales de los medios a cómo se van alineando con los gobiernos. Esto es muy serio. Y por supuesto que no se puede permitir que haya espionaje y otra cantidad de cosas dentro de ese ámbito. Dicho esto, nosotros somos partidarios de defender muy fuertemente el desarrollo de los medios públicos contra el vaciamiento. Estamos denunciando muy fuerte y hace muchos años ya el proceso que se ha ido dando de vaciamiento de Radio Nacional, de la TV pública, el tema de los despidos en Telam para desmantelar esa agencia de noticias y ir eliminando cualquier desarrollo de información que tenga algún tipo de objetividad y que llegue a todo el país en ese punto. Por eso hemos denunciado muy fuerte también el proceso de fusión de Cablevisión y Telecom, porque no solo ha generado un monopolio de todo el sector de las telecomunicaciones, de los distintos formatos muy fuerte, que obviamente afecta a todo un área de negocios y comercial, sino que también, en la medida en que van monopolizando y concentrando todas las plataformas, también van monopolizando toda la generación de contenidos. Entonces, este mecanismo, digamos, de dominación privada de la generación de contenidos y de la propia generación de la información, va de la mano también de un vaciamiento cada vez más brutal de los medios públicos, así que en ese sentido venimos acompañando también muy fuerte la lucha, los reclamos que se vienen haciendo, y nos parece que también esa es la vía para que los comunicadores, los periodistas puedan trabajar con independencia y que por supuesto tienen que siempre tener un rol de denuncia de los gobiernos y los poderes. En ese sentido, lo que no puede ocurrir es que cualquier acción de ese tipo pueda ser perseguida. Ahora, efectivamente, es claro que también todo lo que son mecanismos de ligación con los servicios de inteligencia y de espionaje deben ser completamente condenados. Si yo, en relación a fue una propuesta que hizo la candidata a vicejefa de Lames, de Marciota. Como lo dijo ella, me pareció adecuado sacar un comunicado. Yo hice un comunicado y me opuse. Lo cual no significa confundir eso con que yo creo que todos los periodistas son independientes. Mentira. Yo eso no voy a aceptar. Muchísimos periodistas trabajan para el poder, dicen lo que les pagan. Yo no quiero hacer, no, el periodismo independiente, yo no creo en eso. Pero me parece peor remedio que la enfermedad, ¿entiendes? Es decir, si yo voy a agarrar y le voy a dar al Estado la posibilidad de perseguir a un periodista que trabaja para X o para cual, y al final, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir un Estado más fuerte y voy a defender un status quo reaccionario. Prefiero un periodista diciendo mentiras a cuenta, descaradamente, y lo combatiremos políticamente. Diremos que es un mentiroso, que trabaja para le explicaremos. Lo otro es el peor remedio que la enfermedad. El Partido Obrero, de este punto fue, nosotros, en la época del kirchnerismo, cuando se hicieron esos scratches, y hubo incluso una especie de simulación de un juicio público en Plaza de Mayo, no estuvimos de acuerdo. Porque, si bien no lo hizo el Estado, lo hizo Bebe Bonafini, estaba claro que Bebe Bonafini actuaba como una especie de dependencia del Estado. Ahora, si mañana, en otras circunstancias,
sindicatos combativos del país, dice este periodista es un tal cosa, nosotros ya tenemos otra opinión. Forma parte de una lucha política. Distinto, como decía Romina, defender el monopolio privado que tiene la plataforma física para emitir la información. Eso no puede ser, no puede ser. Pero nosotros no queremos ninguna CONADEP, nosotros somos los únicos liberales de verdad. Los liberales han apoyado todos los golpes militares de este país, todos los golpes militares de este país, todos los liberales. Nosotros, que somos socialistas, queremos la completa libertad para que todo el mundo diga lo que quiera. Esto es importante. Bueno, ¿tienen esas tres preguntas? Dale. Le voy a hacer una a cada uno. A Romina me gustaría saber qué opinás del proyecto de ley de góndolas. Si el Frente de Izquierda está a favor de esta ley que propone que cada empresa o cada marca no tenga más de un 30% de la góndola del supermercado. ¿Sí? ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Y te hago la otra, o primero. No, como quieras, si no, hacela y Sí, la otra que quiero hacer a Gabriel es, bueno, después de ya llevas 4 años como legislador. No, dos como legislador. Bueno, en el marco de una legislatura que ha sido, tienen todos los votos del oficialismo, ¿no? Que me imagino que debe ser complicado ser oposición por el poder que tienen las otras bancadas. Bueno, ¿cuál es tu balance? ¿Qué han podido lograr? ¿Cómo ves el funcionamiento de la legislatura en esta situación? Si crees que a partir de las elecciones de este año va a mejorar un poco la pluralidad o la posibilidad de plantear proyectos de la oposición, por cómo ha funcionado la ciudad, ¿no? Bueno, mira, dos cosas. Todavía la ley de góndolas es un proyecto que todavía no se sabe efectivamente cuál va a ser la letra chica, porque todos los días cambian, incluso cuando se discutió en el Congreso, las reuniones de comisión que hubo, montones de proyectos distintos, no se ponían de acuerdo. Nosotros intervinimos planteando que efectivamente este tema, el que se le pone tanta centralidad, no resuelve de ninguna manera la situación, ni de distorsión de los precios, ni de inflación, ni de pérdida del poder adquisitivo de la población. Entonces, presentarlo como un problema central para resolver la inflación y el aumento del costo de vida de los productos de la canasta básica es una distracción. Porque la cadena de precios tiene un montón de otros componentes y tiene que ver con una política mucho más general. Además, está el tema de los salarios. Acá los salarios, como explicaba Gabriel, están por el piso, y también la idea de que tal o cual precio entonces estaría más controlado, muchas veces opera como un mecanismo para justificar que los salarios no se incrementen, ¿no? Lo cual refleja la enorme limitación del tema. Después, por otro lado, que haya en una góndola más productos y demás, no nos vamos a oponer, pero no hace al centro de la cuestión y mucho menos a la monopolización que se ha ido produciendo en el mercado de alimentos, porque justamente el problema de las grandes cadenas de supermercados, de los acuerdos que tienen, y de las empresas, digamos, que son las que tienen en general los privilegios de acceso y de exhibición, no se van no se van a terminar de alterar por un reparto un poquito más equitativo que después además nadie va a controlar, porque este es el otro punto. Tenemos que ser claros, las grandes cadenas de supermercados han obtenido beneficios enormes, no solo que obtienen beneficios impositivos y demás, sino que, por ejemplo, Carrefour ha obtenido un recurso preventivo de crisis que le ha permitido modificar condiciones de trabajo, abaratar despidos. Entonces, el problema real de la comercialización no se va a resolver con la ley de góndola. Llegado el caso, veremos de qué se trata el texto, si es algo que sea mínimamente aceptable, veremos qué posición adoptamos. Pero nos parece que es distraccionista frente a este conjunto de problemas, porque la distorsión de los precios no se termina produciendo porque pasa en la góndola, se termina produciendo por los exportadores que hacen lo que le viene en gana con la producción, en lugar de que haya una nacionalización del comercio exterior, en lugar de que efectivamente se discuta qué se hace con la producción esencial y elemental para las ciudades. Entonces, efectivamente, al no haber ningún tipo de planificación, bueno, tenemos una distorsión de precios
básicos, es fenomenal, que tiene que ver también con digamos, la economía capitalista y en este momento de enorme crisis que tiene. A ver, lo mío es muy simple. Ellos tienen mayoría, los macristas en la ciudad, pero no es suficiente. Porque la ley más importante de la ciudad, por la constitución que tiene la ciudad, requiere 2/3. Toda la política de enajenación de tierras requiere 2/3 del cuerpo total. Son 40 votos, no tienen 40 votos. Toda la modificación de los códigos, el código electoral, el código contravencional, todos esos códigos que se modificaron el año pasado, requieren 2/3. Ellos no tenían 2/3. Sin embargo, le votaron todo. Es decir, que el problema no estuvo que ellos tenían mayoría, sino que la oposición fue absolutamente pro-macrista. Y se fueron alternando. En un caso votaba el peronismo, en otro votaba los radicales, en un caso votaba y un poco. Y en el pasado, cuando todavía no tenía mayoría, también le votaban todo. Es decir, en el momento tenían 28 votos, ni siquiera tenían la mayoría simple de 31. Y también se lo votaron. Yo lo dije en el debate, le votaron la venta de 400 hectáreas de la ciudad. Y es un tema grave porque ustedes saben que la tierra es una mercancía muy peculiar, ¿no? Uno puede fabricar vasos, pero tierra no se puede fabricar. Es decir, se acabó la tierra, se acabó la tierra. Entonces vender tierra es más grave que vender otra cosa. Y si la ciudad vende 400 hectáreas de tierra, difícilmente pueda solucionar los problemas, por ejemplo, habitacionales o de la falta de espacio verde. ¿Y por qué? Porque se lo votaron todo. Entonces el tema no es tanto, insisto, que ellos tienen mayoría, sino que la oposición le ha dado todo. No es un problema de, che, mira la oposición, qué malo que son. Uno se pregunta, ¿por qué lo hacen? Porque más o menos los intereses son los mismos. Más o menos son los mismos. El dueño de IRSA hizo negocio con Cristina Kirchner e hizo negocio con Macri. Bueno, fue anteayer. Alguien me mandó un mensaje por Twitter, tenía razón. Me dijo, mira, te equivocaste en el debate. No es que el kirchnerismo le votó al macrismo la venta de terreno. El macrismo le votó al kirchnerismo. Porque los decretos de venta de tierra ferroviaria que estaban en manos del Estado Nacional los hizo Cristina. Yo dije, tenés razón, entonces dije, me critico públicamente, es al revés. Es el macrismo el que se hizo kirchnerista. Entonces, ahí está el tema. Hay intereses muy de fondo que se notan en este plano, pero en otros planos, en la deuda, el comercio exterior, la política sobre agraria, lo que ustedes quieran. Pero en este punto creo que ese es el tema. El balance de nuestra acción, en general, lo considero positivo. ¿Por qué? Porque nosotros lo pusimos nuestro eje en un cuadro de monopolio capitalista de la legislatura, en tratar de ver si podíamos melonear a un diputado para que nos vote algo. En general, sí hicimos un trabajo muy activo de organización popular. Y eso obtuvo ciertas reivindicaciones, incluso dentro de la legislatura. O modificaciones de cosas, bueno. Pero no hubo lucha en esta ciudad. No hubo ninguna lucha que no se haya tenido, no digo como exclusivos integrantes, pero sí como protagonistas que fuimos a poner el cuerpo a defenderlo y a hacer propuestas para que vaya para adelante. Bueno, tenía las sesiones de la legislatura, así que hacemos la última pregunta. Bueno, hola, mi nombre es Marcel Pich, soy estudiante de la Universidad de Negocios en Alemania. Así nos interesa la pregunta del respecto del gobernador entre Mercosur y la UE y su posición con respecto de eso. ¿Están a favor de eso? ¿O piensan que hay que modificar el gobernador? ¿O dicen es una mala idea? Es una pregunta de los. No, mira, el problema concreto, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, nosotros hemos cuestionado que se nos pretenda presentar como una salida al cuadro general de crisis que tenemos, cuando en realidad no se conoce la letra chica del acuerdo, no se termina de conocer, no se debe conocer, por el Congreso no ha pasado, entonces no están claros cuáles son todos los términos de subordinación, y nos resulta claramente, digamos, llamativo, sospechoso, que en un marco de una crisis mundial tan profunda, de una pelea y una competencia entre las principales potencias económicas, hay una guerra comercial en desarrollo y demás, de pronto aparezca algún tipo de ventaja a los países del Mercosur de la mano de este acuerdo, porque ya tenemos antecedentes siempre de subordinación a las potencias imperialistas. En ese punto nos parece que efectivamente hay que terminar de revisar, porque no tiene que ver
una integración para la población trabajadora de los países europeos o del Mercosur, sino tiene que ver con los negocios de un conjunto de empresas que efectivamente están viendo si pueden colocar sus intereses allí. Así que, en principio, lo vemos, digamos, con mucha crítica, porque efectivamente viene de la mano de gobiernos que no están pensando en defender los intereses de la población, ni en el Mercosur, ni en Europa, de la población trabajadora. Están pensando en defender los intereses de las grandes empresas, y lo hemos visto cuando se constituyó el Mercosur. El Mercosur, en realidad, que ha sido, y bueno, ha sido justamente un acuerdo de eliminación de aranceles aduaneros al servicio de ciertas empresas, e incluso drenando muchísimos recursos estatales, con lo cual no ha redundado en un beneficio para la población trabajadora. Una cosa que más agrego, nosotros vemos con preocupación que toda la política que se está discutiendo agrava la privatización de la economía argentina. La política de Alberto Fernández es básicamente vaca muerta y minería como salidas. En el pasado ya hemos visto que el kirchnerismo tuvo como un eje importante la cuestión de la venta de granos. Y el acuerdo con la Unión Europea probablemente termine agravando esa tendencia que ya está muy inscrita en la política argentina, históricamente, pero también ahora. Entonces eso es un tema muy delicado. Incluso Europa, muchas mercancías industriales que nos van a querer vender no son ni siquiera europeas. Es un tema muy importante, es decir, Europa le agrega 10% de valor a algo que se compró en Malasia o algo que se compró en Camboya y a precios muy baratos, porque se produce una especie de dumping laboral. Y eso para nosotros que somos partido obrero, imagínate, es un tema importante. ¿Qué llamo dumping laboral? Una competencia entre los obreros de todo el mundo. Y como ahora los medios de comunicación, la tecnología lo habilita más, entonces si a vos algo de Camboya se paga a la hora 50 centavos de dólar, está pasando ya que se van de China las inversiones a Camboya, porque China paga incluso salarios más caros que lo que quieren pagar los principales grupos económicos. Entonces Europa, y es un tema, insisto, que tenemos que discutir con mucho cuidado, compra mercancías que esencialmente fueron elaboradas en países asiáticos a precio de regalo, como consecuencia de los bajos salarios que se pagan, y ninguna protección laboral ni de la más mínima que puedan existir, y se le hace una pequeña modificación, y luego a partir de ahí le van a colocar sus mercancías en Argentina. Eso va a implicar la destrucción del poco aparato productivo que tiene Argentina. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente eso no significa que somos proteccionistas de la burguesía argentina, que se vale ese proteccionismo para hacer negocio, vender caro, ser improductivo. Nosotros somos socialistas, queremos transformar eso. Y eso significa una política de monopolio de comercio exterior, de la banca, bueno, es otro proyecto político, claramente, pero Argentina comete un error que es muy grave, que es que delega su relación con el mundo a un puñado de grupos económicos. ¿Quién maneja la relación de Argentina con el mundo? Dreyfus, Bunge, esta de comprar los chinos, ¿cómo se llama? Cargill. Es decir, que el comercio exterior, que es un resorte clave del país, de cómo se relaciona con el mundo, Argentina no reclama, por ejemplo, que a quien le vende la soja le dé tecnología. Por ejemplo, China, incluso cuando comercia con Alemania, les pide que transfiera tecnología. Después de determinadas condiciones Argentina, no. Es decir, que no tenemos ningún plan de desarrollo del país. Y nosotros sí queremos un plan de desarrollo del país. Porque no, si sabíamos, si tenemos la Pampa Húmeda la vamos a aprovechar, me refiero, si crece más rápido ahí que en otro lugar, la vamos a aprovechar. Pero no se aprovecha en función de un plan de desarrollo en el cual la relación con el mundo sea planificada. La hemos delegado en pequeños grupos, grandes grupos económicos, pocos grupos económicos grandes, que incluso son extranjeros. Eso es imposible. Argentina no tiene futuro bajo esa forma. Y si ustedes pudieran reescribir este borrador, ustedes dos, pero hemos visto, el borrador todavía no está. La letra chica no está. Bueno, no en general, si ustedes pudieran escribir este borrador, ¿qué sería la cláusula más importante? Las laborales. Y la de la adquisición. Lógico. Nosotros querríamos que, cláusula, ¿por qué? Porque esto permitiría evitar la competencia entre los trabajadores. Mira, cuando Marx estudió en el Manifiesto Comunista, dijo, trabajar en el mundo unido, nosotros de ahí no nos bajamos, pasó muchos años.
Y parece una tontería, pero es clave, como yo te decía antes, la competencia entre los trabajadores. ¿Qué te dicen los obreros argentinos? Che, si no aceptás esto, nos llevamos la inversión a Brasil. Está pasando ahora. ¿Qué dice el brasileño? Che, mira que el argentino me acepta un poco menos. Si vos no aceptás, la competencia entre los trabajadores se agravó lamentablemente como resultado de la caída de China, de Venezuela, que se agravó. El mundo capitalista se competía a los trabajadores. Y tenemos una parte importante de la producción en China, se va para Estados Unidos, no es para China. ¿Y por qué van a China? Porque pagan salarios sensiblemente menores que lo que pagan las armadurías en México. Entonces, ¿a qué voy? Es que nosotros pondríamos, las cláusulas fundamentales tienen que ver con evitar esa competencia. En términos de salario, de relación, de derechos. Entonces, el punto, creo, son más importantes. Además, están otras cuestiones financieras. Si a vos te prestan al 1% anual, y otro te prestan el 50% anual, bueno, ya tenés un problema de costos de otro índole. Pero si vos me decís el punto de partida, ¿viste? Las prioridades sí serían los temas de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, sé que se tienen que ir, muchas gracias por participar. No, gracias a ustedes. Ya queda el video subido. Muy bien. Gracias por la libretita. No, por favor. Ah, bueno, tenía libretita. No.